Seguramente no conozcas esta marca que lo está petando con los diseños, son realmente espectaculares y es que directamente en el mercado no existe nada igual. En este vídeo os contaré cómo son y mi experiencia con los nuevos Gravastar P5 Combo. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como digo siempre, el mercado de los auriculares inalámbricos está súper saturado y de vez en cuando mola muchísimo encontrarse con cosas tan originales y tan espectaculares como lo que tengo por aquí detrás. Realmente os puedo decir que lo que he probado de esta marca, de la marca Gravastar, todo tiene un diseño fuera de lo normal, sin dejar de lado, por supuesto, la calidad del producto y del sonido. Y es que empezando por la caja, fijaros qué packaging más guapo. La particularidad de estos auriculares es que podremos ponerle el estuche o la defensa que queramos de los tres que nos vienen dentro de la caja de esta edición combo. Dentro de la caja nos vienen unas tarjetas de plástico con diferentes diseños, la verdad es que no sé muy bien para qué. También nos viene el manual de usuario, por supuesto, nos viene un cable USB tipo A USB tipo C y una cadenilla para colgarnos los auriculares y por supuesto nos vienen los auriculares dentro del estuche y las tres defensas o estuches exteriores, por así decirlo. Y para meter los auriculares dentro de la defensa o dentro del estuche es muy sencillo. Solamente tenemos que quitar este pequeño tornillito que tiene en la parte inferior, lo metemos dentro de la defensa y volvemos a colocar el tornillo, así de fácil. Fijaros qué guapos son todos los estuches y todos ellos se abren de forma automática pulsando su botón, además de dejar ver sus luces RGB que se pueden personalizar en diferentes colores con solo pulsar el botón que tiene en la parte inferior del estuche. Y os pueden gustar más o menos, pero lo que es innegable es que no tenemos un diseño tan chulo en el mercado ni de lejos. Ninguna marca se ha preocupado en hacer diseños de este tipo, salvo Gravastar. Además, la marca ha confirmado que próximamente se podrán comprar estuches por separado sin necesidad de tener que comprar los auriculares para que podamos ponerle en cada situación el que más nos guste. Así que genial. Tened en cuenta que la marca no solamente nos vende los auriculares como unos auriculares con una buena calidad de sonido y ya está, sino que nos lo vende como un accesorio de moda, como un accesorio de vestir. Podemos colocar la cadenilla y llevarlos colgados y así ir conjuntados dependiendo de la carcasa que pongamos, dependiendo de nuestro estilo, por supuesto. No es mi estilo llevar unos auriculares colgados del cuello, pero que sepáis que se puede hacer perfectamente y la verdad es que puede quedar bien. Según nos dice la marca, el estuche metálico o defensa metálica está fabricado en una aleación de zinc y los otros dos diseños están fabricados en plástico resistente similar al que llevan las piezas de Lego. Los auriculares nos dan hasta 8 horas de autonomía, la caja nos proporciona hasta 4 cargas extra y tardan en recargarse por completo los auriculares sobre 1 hora y media y el estuche sobre las 2 horas. Esto nos daría una autonomía total teórica de hasta 40 horas, lo cual me parece que está fenomenal, pero tened en cuenta que las pruebas las suelen hacer con el volumen al 50%, así que estos datos hay que cogerlos un poquito con pinzas. Tendremos que restar más o menos un 25% de los datos que nos da la marca y nos sigue dando una autonomía bastante razonable. Los auriculares en cuestión son del tipo semi-near, me recuerdan mucho a mis AirPods 2, pero estos son en negro y me parecen muy bonitos, la verdad. Para mí son cómodos, con solo 5 gramos de peso cada uno. Cuentan con controles táctiles de todo tipo, incluidos los de subir y bajar volumen. También cuentan con Bluetooth 5.2 y con los códec SBC, AAC y aptX. Además son capaces de conectarse a 2 dispositivos al mismo tiempo y hacer el cambio automático. Son auriculares binaurales, es decir, podemos utilizar cada uno de ellos de forma completamente independiente y además tenemos cancelación de ruido en llamadas gracias a los 2 micrófonos que tiene cada uno de ellos. Este es el resultado, así que podéis juzgar vosotros mismos. Además, llevan certificación IPX4 que los hace resistentes a salpicaduras y son aptos, por supuesto, para practicar deporte. Y bueno, ¿qué os puedo decir de su calidad de sonido? Pues la verdad es que muy bien, están completamente a la altura, con drivers grandes de 12 milímetros y con el último chip de Qualcomm, el Qualcomm 3046. Nos ofrecen un sonido con graves notables, bastante notables, y agudos y medios muy presentes. Además no distorsionan aunque subamos el volumen al máximo. Vamos, perfectamente a la altura de una gama media o gama medio alta, diría yo. Además tenemos un modo de ultra baja latencia de solo 48 milisegundos, por lo que son auriculares completamente aptos para consumir contenido multimedia o incluso para jugar. Lo que lamentablemente no tenemos es una aplicación para ecualizar el sonido, algo que realmente sí me hubiese gustado ver en auriculares de este precio. Os puedo decir que en estos auriculares han puesto más mimo que en el resto que tiene la marca en cuanto a calidad de sonido se refiere, además de, por supuesto, mantener este diseño espectacular.
Los únicos del mercado con este diseño y además con estuches intercambiables que podremos utilizar incluso como accesorio de vestir si van con nuestro estilo, por supuesto. El precio de estos Gravastar P5 parte más o menos de los $70 y dependerá del estuche que seleccionemos o si queremos el pack con los 3 estuches que os enseñé, que se va a los $140. Precio que hay que pagar si queremos este espectacular diseño, pero también os digo, tenemos auriculares en el mercado de unos 60 € que nos ofrecen una calidad de audio similar a estos. De todas formas, como siempre, os dejaré enlace de compra por aquí debajo por si queréis echarle un vistazo y, por supuesto, si consigo algún cupón de descuento también os lo dejaré por aquí abajo. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo diciéndome en los comentarios si pagaríais en torno a $140 por unos auriculares con este diseño. Os estaré leyendo a cada uno de vosotros. Espero que el vídeo os haya gustado, al menos espero haberos podido transmitir rápidamente lo que nos pueden ofrecer los nuevos Gravastar P5. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like, tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita si os gusta la tecnología. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.